Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. En la entrega anterior, vimos que en la cosmovisión religiosa cananea, los dioses residían en el cielo, donde se reunían para tomar decisiones sobre el pueblo de esa tierra, bajo el liderazgo del dios el padre de todos los dioses del panteón cananeo. Según la mitología cananea, se creía que este grupo de líderes divinizados integraba el Consejo Celestial, como se menciona en el Salmo número 82, en el verso número 1. Dice allí: Dios preside el Consejo Celestial, entre los dioses dicta sentencia. Esta creencia se basa en la idea primitiva que así como es en la tierra, así es en el cielo, que si los pueblos cuentan con reyes, con ejércitos, con jueces y fiscales, se creía que así también estaban organizados los dioses. Con esto en mente, examinemos otra reunión en la que participa el personaje estrella de esta serie, el Satán. El presente estudio se desarrolla bajo el título "Y el Satán era con Yahvé". El texto eje sobre el cual gira el estudio está en el libro del cronista Zacarías, en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice allí: Después me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarlo. El autor del libro de Zacarías es un escriba que registra las decisiones políticas de la élite sacerdotal judaíta con un lenguaje mitológico. A tal efecto, emplea supuestas visiones o revelaciones divinas para legitimar los actos arbitrarios de la clase dominante, mediante el sello del dios Yahvé, escogido para convalidar las determinaciones político-religiosas. Esta sección fue escrita para ser leída al pueblo de Judea, porque la gente se resistió a aceptar al nuevo sumo sacerdote, un descendiente de los religiosos que dominaron el templo jebuseo de Jerusalén y que fueron llevados prisioneros a Babilonia. El pueblo de Judea, de mayoría campesina y analfabeta, y encima supersticiosa, con esta obra político-literaria podía aceptar a la nueva autoridad, creyendo que fue designada y purificada por la deidad para ejercer la función de único sumo pontífice en toda Judea. Para que nadie del pueblo pudiera acusar a los miembros del elenco sacerdotal, se le hace hablar a un tercero, a un supuesto profeta del dios Yahvé, a Zacarías, sin saber que es un elemento al servicio de los intereses de la clase dominante. La pregunta es: ¿por qué se rechaza la figura de un sumo sacerdote único para toda Judea? El problema es que en todo el territorio de Judea habían muchísimos sacerdotes que servían a varios dioses, y al tener un único sumo sacerdote oficial, los demás sacerdotes se quedaron sin trabajo, porque fueron estigmatizados, perseguidos y silenciados por el clan sacerdotal que cayó de Persia, cayó con el paracaídas del dios Yahvé. Así que Zacarías monta el andamio que sostiene su relato político mitológico, una visión personal que consiste en transmitir la resolución divina, cuyo objetivo es convencer a los opositores de la nueva autoridad religiosa y vencer la resistencia de sus detractores, para que el sumo sacerdote Josué ejerza su liderazgo en la tierra de Judea. Es una maniobra política en que la religión sirve de camuflaje, Zacarías sirve de soldado, la élite sacerdotal es el comandante y el dios Yahvé el arma con balas de fogueo, que es lo suficiente para infundir miedo entre la gente inculta e indefensa de Judea. Según la visión, el sumo sacerdote Josué estaba ante el ángel de Yahvé para defenderle, y a la derecha del mensajero, en posición de rango inferior, estaba el Satán para acusarle. Note que el dios Yahvé está ausente. En el relato solo aparece su mensajero para legitimar el nombramiento,
aunque actúa siguiendo las indicaciones de su jefe, el Dios Yahvé. El Satán en la escena representa al pueblo, a la gente que rechaza la autoridad del sumo sacerdote, quien tal vez solo hablaba arameo, como el escritor Esdras, que necesitaba de un traductor e intérprete para imponer al pueblo la doctrina importada del país persa, el zoroastrismo, que dicho sea de paso, sigue vivo en el cristianismo. El autor de la resolución divinizada, inteligentemente, pone al Satán en lugar del pueblo, que el pueblo de Judea es el acusador, pero que su acusación es desestimada por el divino fiscal defensor, el agente del Dios Yahvé, en los términos siguientes. Zacarías 3:2. Dijo el ángel de Yahvé al Satán: Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? La reprimenda al Satán, al acusador, es una reprensión del escritor al pueblo, al cual el Satán representa en esta maquiavélica obra política, escrita con tinta religiosa y tramposa. El ángel de Yahvé, mentiroso como su jefe y como Zacarías, le dice al Satán: Yahvé eligió a Jerusalén. Eso le dice porque en Jerusalén abundaban los sacerdotes y profetas de otros dioses, así como los magos y curanderos de toda la Haya, como lo fue Jesús el Galileo. Yahvé nunca escogió nada, más bien Yahvé fue el escogido para atender los intereses del grupo religioso que los reclutó desde el desierto de Madián. Ahora, la metáfora del tizón sacado del fuego fue la figura del lenguaje empleada por el pueblo para referirse al sumo sacerdote Josué, lógicamente. Josué, descendiente de los que fueron echados al brasero de Babilonia, al fuego del castigo, al ardor del destierro. El ángel de Yahvé se apropia de esa expresión para afirmar que sí, que Josué es un tizón sacado de ese fuego. Para la gente de Judea, un religioso al que se le aplicó semejante castigo de prisionero no podría ser un digno mediador entre la deidad y su pueblo. Siendo así, el procedimiento de blanqueo del candidato mancillado se relata en Zacarías, capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice allí: estaba Josué vestido con ropas sucias, de pie ante el ángel. Tomó la palabra y habló hacia los que estaban ante él: quítenle estas ropas sucias y pónganle un traje de fiesta. Coloquen en su cabeza una diadema limpia. Le vistieron un traje de fiesta y le colocaron en la cabeza la diadema limpia. El ángel de Yahvé, que seguía en pie, le dijo: mira, he pasado por alto tu culpa. El ángel de Yahvé asume el papel de chamán y procede a hacer una limpia a Josué, el sumo sacerdote resistido por el pueblo de Judea. La ceremonia de limpieza espiritual del supuesto candidato de Yahvé se ejecuta en un acto simbólico, en que se sustituye el atuendo sacerdotal común y corriente de Judea por un traje pomposo, con incrustaciones de piedras preciosas, vestiduras sagradas para honra y hermosura, todo siguiendo las especificaciones detalladas en la leyenda del Éxodo, desde el capítulo 28 hasta el 40. Además, el chamán de Yahvé ordena que le pongan una diadema limpia, un turbante como usaban los sacerdotes persas, los siervos del dios Ahura Mazda y seguidores de su profeta Zaratustra. Así que el chamán de Yahvé, haciendo uso de sus facultades para modificar la realidad o la percepción colectiva, para cerrar el ritual de limpia divina, comunica al sumo sacerdote Josué que había quitado su pecado, que le había limpiado de toda culpa. Le cambió de traje al sumo sacerdote y el candidato de Yahvé se transformó en un santo, en un hombre puro. El chamán de Yahvé ignoraba la frase:
que advierte que el hábito no hace al monje, que el traje pomposo del sumo sacerdote no tiene el poder de cambiar el carácter ambicioso y malicioso de cada uno de los papas judaítas. Y para que el pueblo de Judea se tranquilizara, la élite sacerdotal le fabricó una afirmación encantada, una declaración mágica que sigue fascinando a la gente de nuestros días. Salmo número 34, verso 7 dice: el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una especie de caramelo o dulce cuyo sabor nunca se acaba, especialmente en la boca de quien repite y repite como si fuera un mantra, sin razonar y sin percibir el engaño. Porque a la luz de la historia religiosa de Judea, el verso 7 del Salmo debiera afirmar que el ángel de Yahvé acampa en el campamento de la clase dominante, porque para eso fue creado por los sacerdotes judaítas, para que los defienda del pueblo al cual engañan. En otra propaganda religiosa, con un fuerte componente de amenaza, está en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice allí: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. De nuevo, esta afirmación es para el pueblo. Arranca con una amenaza frontal, descarada e intimidante. Después justifica con la razón, que consiste en las supuestas cualidades del Dios Yahvé, atribuidas artificialmente, para que actúe en el inconsciente colectivo como un fuerte somnífero, que mantiene sedada la razón del pueblo, que duerme confiado en el carácter de su Dios, supuestamente un Dios justo e imparcial, que no admite cohecho o soborno. Esta aseveración funciona como cortina de humo para ocultar la verdad de los ojos de la gente, que los religiosos operan según su conveniencia, que obran de acuerdo con sus intereses políticos y económicos, y que aseguran el control del pueblo de Judea. Sigamos con la pieza teatral de Zacarías, un falso profeta al servicio de la clase dominante, un escriba servil de la corte judaíta. Zacarías 3, 6 y 7 dice: luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué: así dice Yahvé Sebaot, si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estarás al frente de mi templo y tú mismo guardarás mis atrios. Yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Esta es otra sección repugnante por la forma asquerosa con que se engaña al pueblo. Porque el ángel de Yahvé le advierte al sumo sacerdote que si obedece los mandamientos de Yahvé, le mantendrá en el cargo de administrador de todos los negocios de su templo. Recapacitemos sobre esta advertencia. La élite sacerdotal, estando en Babilonia, creó al dios Yahvé a la imagen del dios persa Ahura Mazda y a sus intereses. La élite sacerdotal creó normas civiles y religiosas para el pueblo, según su conveniencia. La élite sacerdotal elaboró mandamientos y exigió al pueblo su cumplimiento para beneficiarse de ellos. Y así, la élite sacerdotal administró todos los negocios del templo de Jerusalén, operó la casa de cambio, la matadería o el abate diario, la venta de excedentes en la colecta, venta de animales, de cereales, de vino, etc. Ahora, ojo a esto, que el único fiscal de la administración del clan sacerdotal era Yahvé. Y si Yahvé fue creado y controlado por la casta sacerdotal judaíta, ¿de qué forma lo haría? Es imposible. Es un fraude religioso de naturaleza maligna. Por tanto, este texto, como muchos otros, es una burla que ofende al pueblo de Judea y de paso al lector, a quien le vendieron la idea de ser un libro sagrado, el libro de los libros. En conclusión,
En el imaginario religioso de Judea, al dios Yahvé le entregan la batuta para que dirija la orquesta de escritores de la Biblia hebrea. Entre los artistas creados para esa época y para ese pueblo, el Satán está subordinado al dios toro Yahvé, y en ningún momento y bajo ninguna hipótesis se puede pensar que exista enemistad entre ambos personajes legendarios, es decir, entre Yahvé y el Satán. Ambos actúan en armonía plena y con una coordinación admirable. Yahvé está siempre con el Satán y el Satán con Yahvé. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del diplomático y economista italiano Ferdinand Galiani. No temáis a los malvados, tarde o temprano acaban por desenmascararse. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.